Wow, look at the crowd tonight. Wow, mire el grupo esta noche. You all look wonderful tonight. Se ven maravillosos esta noche. I hope we have a lot of fun tonight. Espero que disfrutamos bastante. There was a lady here last night that wanted me to go over the explanation, illustration. Is she here? Una señora hermana que quería que hiciéramos la explicación de... ahí está. I didn't forget. No me he olvidado. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12. Verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. All right, just for a second, I want you to sketch out an outline on your paper. Quiero en su papel que hagan un bosquejito de este versículo. Right De out estos outline. versículos. Escriba un bosquejito. And under your main points, put explanation, illustration, and application. Just the word. No, write out the explanation, Okay. illustration, and application. Y debajo de los puntos principales, de una vez ponga la explicación, ilustración y aplicación. We have an hour to do this. No, you have 2 minutes. 2 minutos. The first point should be something like present your body. El punto número 1 debe ser algo como presente vuestro cuerpo. Pretty clear, isn't it? Bastante See? claro, ¿sí? Second point should be present your mind. El segundo punto es presente su mente. Should be pretty clear, right? Bastante claro, ¿no? They're not shaking their heads. No se está moviendo sus cabezas. Is it clear? ¿Está claro? It should be clear. Debe ser claro. Present your body, Presente su cuerpo, present your mind. presente su mente. See? ¿Sí? Yes. Oh, do you want the third point, by the way? ¿Quiere el punto número 3? I can give it to you. ¿Se lo puedo dar? I need 10 people that want that third point. I'll give it to you Yo real quick. necesito 10 personas que quieren el punto 3. 1, 1, 2, 2, 3. Present your will. Presente su voluntad. Does that make sense? ¿Hace sentido? Now, folks, when it's obvious, go with it, okay? Hermanos, cuando es obvio, vaya con ello. Don't try to make up anything when it's obvious. No trate de inventar algo cuando ya es obvio. Present your body, Presente su cuerpo, present your mind, presente su mente present your will. y presente su voluntad. Now, under each one of those, I need you to explain the explanation, Ahora, debajo de cada uno de esos, necesito que me den una explicación, the illustration, una ilustración and the application. y después aplicación. Okay, after you put explanation, illustration, application on the first point, Después de haber puesto explicación, ilustración y aplicación bajo el primer punto, do it for the second point, hágalo al segundo punto and do it for the third point. y para el punto número 3. You can do this. Usted puede hacer eso. I have faith in you. Les tengo fe. Present your body, Presente su cuerpo, present your mind, presente su mente and present your will. y presente su voluntad.
That doesn't take 2 hours. No toma 2 horas hacer eso. It doesn't take all day. No todo el día. Okay. ¿Ok? Did everybody have fun? ¿Lo disfrutaron? No. Sí. Sí. Entonces, fruta. Yeah, you enjoy it. It's fun. If I'm explaining to an audience Si yo estoy explicando esto a una audiencia, what it means to present your body, lo que significa presentar su cuerpo, I would talk about presenting this body yo hablaré de presentar este cuerpo to the Lord. al Señor. And I would explain it by using the Old Testament sacrificial system. Y lo explicaría usando el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Because the language here Porque el idioma aquí is that of priests es de sacerdotal, holding the sacrifice on the altar sosteniendo el sacrificio en el altar as they present it to the Lord. al presentárselo al Señor. Now, does that sacrifice want to get away sometimes? ¿Y ese sacrificio se quiere escapar a veces? Of course it does. Claro que sí. Does your body want to get away with some things sometimes? ¿Su cuerpo se quiere escapar con course it algunas does. cosas? Claro que sí. Of course it does. Claro que sí. So I want to talk about what does it mean. This is my explanation. Entonces What mi does it mean to explicación present es your body? qué significa presentar su cuerpo. I don't want to present it to sin. No quiero presentarlo al pecado, I want to present it to God. lo quiero presentar a Dios. I don't want to present it to lust. No quiero presentarlo a la I want to lujuria, present it to God. lo quiero presentar a Dios. I don't want to present it to greed. No lo quiero I presentar wanna a la present it to avaricia, God. lo quiero presentar a Dios. And that's how I would explain it. Y así lo explicaría yo. This how I would illustrate it. Y aquí es como lo ilustraría. Now, there's a built-in illustration about presenting your body here. Aquí hay una ilustración ya dentro del pasaje, Because that's the Old Testament sacrificial system. porque ese sistema del Antiguo Testamento de sacrificio. But I could also use a present-day illustration. Pero también podría ser una ilustración del día de hoy. An athlete training to win a game. Un atleta entrenando para ganar un juego. What does he have to do? ¿Qué tiene que hacer el He atleta? has to eat right. Tiene que comer bien, He has to work out daily. tiene que entrenar She diariamente. has to eat right. Ella tiene que comer She bien. has to work out Ella daily. tiene que entrenar Because you're trying to diariamente. present your body at its best. Porque está tratando de presentar su cuerpo de mejor manera posible. Then I would use an application. Después usaría una aplicación. Are you giving God your best body? ¿Estás dando al Señor tu Does mejor cuerpo? Does he have all of your body? ¿Tendrá Él todo tu cuerpo Or does he have some of your body? o solo tiene parte de tu cuerpo? Does that make sense? ¿Tiene sentido? See? Sí. Okay. Ok. When I talk about presenting your mind. Cuando hablo de presentar su mente, By the way, I didn't finish the verse right here. por cierto, Verse no 1, terminé el versículo 1, which is your reasonable act of worship. que es un culto racional Or you can say reasonable service. It just depends on your o translation. servicio racional. This is what we want to give to God Esto es lo que queremos dar a Dios in response to what he's given to us. en respuesta a lo que Él nos ha dado a nosotros. This is just reasonable to give to God. Esto es razonable dárselo a Él. But verse 2, Versículo 2. don't be conformed to this world, No se conforme a este mundo, but be ye transformed pero sea transformado by the renewing of your por mind. la renovación de su mente. Now I want to explain what does it mean to present your mind. Quiero explicar qué significa presentar su mente. I don't want my mind saturated with the world. No quiero que mi mente sea saturado con el mundo. I want my mind saturated with God. Quiero que sea saturado con Dios. Now, preacher, how do I do that? El predicador, ¿cómo hago eso? I want to pray. Yo quiero orar.
I want to read his word. Quiero leer su I palabra. want my thoughts to be his thoughts. Quiero que mis pensamientos sean pensamientos de Él. In other words, I want to know his thoughts about things. En otras palabras, yo quiero conocer los pensamientos I de want Él. my mind to be saturated Yo quiero que mi mente sea saturado through prayer and reading the a scriptures. través de oración y la lectura de las Escrituras. If someone has a question for me, Y si alguien tiene una pregunta para I mí, want to know what God's word says about yo this. quiero saber qué es lo que la palabra de Dios dice sobre Not este what the tema. world says about this. No lo que el mundo dice de Am I esto. making sense? ¿Estoy haciendo sentido? I want to renew my mind. Quiero renovar mi mente. When you go to public schools, Cuando van a las escuelas públicas, oftentimes you're indoctrinated. muchas veces es una indoctrinación. They want to put the world's view in your mind. Quiere meter el cosmovisión mundana en su mente. But that's why we're here, Pero por eso estamos nosotros to aquí, get God's understanding. para agarrar Of para what should go in entender your los mind. entendimientos de Dios, que es lo que debe estar en nuestra mente. And then what's the application? ¿Y cuál es la aplicación? How much time ¿Cuánto tiempo are you spending estás pasando allowing God permitiendo a Dios to renew your mind? renovar su mente? Now, some people have their favorite television shows they like to watch. Alguna gente tiene su programa de televisión favorito que le gusta ver. That doesn't renew your mind. Eso no renueva su mente. Some of us, sometimes we like to listen to music that doesn't renew our mind. A veces nos gusta escuchar música que no renueva nuestra mente. But I want to get into God's word, Pero yo quiero entrar a la palabra de and I Dios. want my mind renewed. Yo quiero mi mente que sea I renovada. want my appetite to be different. Yo quiero que mi apetito sea I want to diferente. train my mind Yo quiero entrenar a mi mente to seek the will of God. para buscar la voluntad de Dios. Okay, does this make sense? ¿Hace sentido? ¿Tiene sentido? See. Sí. Okay, so I want to present my body. Quiero presentar mi cuerpo. I want God to have my body. Quiero que Dios tenga mi cuerpo. I want God to have my mind. Quiero que Dios tenga mi mente. By the way, go ahead. De hecho, You can look for biblical examples to give you good illustrations. uno puede ver ejemplos bíblicos para ilustraciones. Have y'all ever heard of Shadrach, Meshach, and Abednego? ¿Han escuchado Sadrach, Mesach y Abednego? See, ¿Sí? they didn't let the king indoctrinate them. No permitieron que el rey los indoctrinara. They didn't let the king change their diet. No permitió que el rey cambiara su dieta. They didn't let the king change their way of thinking. No permitió que el rey cambiara su manera de They were pensar. totally devoted to God. Estaban totalmente devotos a Dios. Y'all do know this story in Daniel 1, right? Y conocen esta historia en Primera Daniel, ¿verdad? And guess what? Y adivinen qué. They told the guards, give us 10 days, Le dijeron a los guardas, denos 10 días and we're going to look better than everybody else. y nos vamos a ver mejor que cualquier otro, todos los demás. Because we don't want the king's meat, Porque no queremos la carne del rey, nor his drink. ni su bebida. And 10 days later, what happened? Y 10 días después, ¿qué ocurrió? They looked better than everybody else. Se veían mejor que todos los demás. And not only did they look better, Y no solo se veían mejor, but they were also promoted over everybody else. fueron promocionados sobre todos los demás. So when you present your body Entonces, cuando usted presente su cuerpo and you present your y mind, presente su mente, Daniel is an excellent example of that. Daniel es un ejemplo excelente de eso. Okay, and then the last part is present your will. En la última parte, presentar su voluntad. And then you get to know that good and acceptable and perfect will of Y God. entonces ahí aprendemos la buena y aceptable voluntad de Dios perfecta. Right now, Ahorita mismo, if a cheesecake is in the room si hay un cheesecake en la habitación or some good dessert is in the room, o algún buen postre en la habitación, I haven't quite learned the willpower to leave it alone. no he aprendido a tener esa fuerza de voluntad para dejarlo solo. Because I'm saying, amen, I want some. Porque yo estoy diciendo, amén, yo quiero parte de Okay, eso. I need two people that like dessert in here. Anybody else like Dos dessert? personas que le gusten el postre. Come on, raise your hands. Levante las manos que quieren el postre. But when I get rid of my will Pero cuando quito mi voluntad and get his will, y recibo la voluntad de Él, and I've already dedicated my body, y ya he dedicado mi cuerpo and I've dedicated my y he mind, dedicado mi mente, and now he has control of my will. y Él ahora tiene control de mi I voluntad. learned what's that good and acceptable
And watch this. Perfect will of God. Y he aprendido lo que es bueno y aceptable. Y mire esto, la perfección, la voluntad perfecta de Dios. And that's pretty much how you add the subpoints to Así- every main point. Entonces, así más o menos es como uno va agregando los subpuntos debajo de cada punto principal. Now, my wife has me on a diet, so don't get worried. Ahora, mi esposa me tiene una dieta, entonces no se preocupe. She told me a few weeks ago to go to the gym Ella me dijo un par de semanas atrás, and get some weight off. vaya al gimnasio y quítese un poco de peso. But I noticed they have no desserts at the gym. Pero noté que no hay postre en el gimnasio. But I'm going to do it because I love her. Pero voy a hacerlo porque la amo. And she wants me around for another 50 years. Y ella quiere que viva por otros 50 años. I don't know why, but she wants me Y yo around no sé longer. por qué, pero quiere que esté vivo. Oh, are you all having fun? ¿Están Are y'all getting disfrutando this? esta noche, sí? So, point 1, Punto 1, present your body. presente su cuerpo. Point 2, Punto 2, present your mind. presente su mente. Point 3, Punto 3, present your will. presente su voluntad. You can do this, class. You can do Usted this. lo puede hacer, clase, usted lo puede hacer. Pregunta ahí. Dentro del análisis que yo haría en la última parte del pasaje del versículo 2, Okay, well, in my analysis in the second part of the verse 2, lo que siento que me insta la escritura, de I ver, feel that cuando hablamos de ver lo que está, lo que ya está ahí, okay, cuando hablamos de ver lo que ya está ahí, no when we tener talk about que what we indagar see there, más, me habla de verificar la voluntad, it talks about verifying the will of God. no tanto de presentar la voluntad. Not as much as present my will, but verify God's will. Sí, estoy de acuerdo. Entonces yo lo haría más en esa línea. I would do it more that last Aunque sé point. que se rompe el paralelismo que traemos al consignarlo de presentar cuerpo, presentar mente y voluntad, So it might break the, present our bodies, our minds, and will. I would switch to, I'd verify the will of God at the end. No hay problema. porque a la hora de la aplicación Because when you come to apply, yo instaría a los que predico I would insist to the a people I'm entender la preaching to, importancia de verificar primero to, la voluntad de Dios the importance of knowing God's will. para después yo actuar en esa voluntad. So that afterwards I could act on the basis of God's will. No problema. The only reason why I use present on all 3 points, La razón que uso presente en cada los 3 puntos, because I think present is the main verb. porque creo que presente es el verbo principal de toda esa I think oración. the idea of present goes throughout the whole text. Y pienso que presentar va a través de todo el texto. And it just depends on where you put the verb emphasis, It- or where you see the emphasis. Y depende de donde uno ve el énfasis del verbo. So when it says, I urge you therefore, brothers, Entonces- to present your bodies a living sacrifice, Cuando dice, pero hermanos, I circled the word present. Ok, ya se me está adelantando. Cuando hablo de le ruego, hermanos, le ruego por misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, me enfoco en eso de presentar. And I saw it not just referring to the body, Y yo lo veo no solo refiriéndose al cuerpo, but I saw it included the entire person. pero que incluye la persona integral. toda. But I can still do what you're asking me to do and leave the word present there as well. Pero puedo hacer lo que estás comentando y dejar la palabra presentar también ahí. And one of the reasons why I use the verb there to help me out, You- present, Y una de las cosas que uso es ese verbo presentar, because I want to make it easier for my audience to remember. quiero que sea más fácil para que la audiencia se recuerde. And after tonight, you may never see me Y again, después de esta noche tal vez nunca me ven otra but vez. you'll remember present. Pero espero que recuerden presente. And you'll see there's a pattern in the scripture there Y vas a ver que hay un patrón en las escrituras that you can put your finger on. que uno puede And that's the point puntualizar. I'm trying to make. Y ese es el punto que yo estoy tratando de hacer. Make sense? ¿Hace sentido? Is that helpful? ¿Ayuda? I can't ask them, was that helpful to you? Que eso aclara un poco, hermano. Sí.
It also is just how you want to structure it and develop it. Yes. See? Yeah, this is not the absolute way to present these verses. Okay. Okay? Sí, yo creo que presentar la voluntad cabe en el hecho de que se presente el cuerpo. Ahí se puede incluir ese punto para tener esa continuidad de la palabra presentar. Y cabe. Pero sí le daría yo el significado, como dice el hermano, porque ahí es de verificar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta al hacerlo primero. Okay. She's sort of agreeing with the first man. I can see when I present the mind and the body, that also includes the will, but also to point out that, we want to know the will of God too. Yes, I can do that with the way I'm using it present. Yo puedo hacer eso de la manera que yo estoy usando la palabra presentar. I'm not divorcing what you're doing. No estoy divorciando lo que estás haciendo. Pero al final sí hablaría de la interpretación que el pasaje me está dando, lo que me está, la información que me da, que es de que al final, si hago lo primero de presentar, voy a obtener la verificación de lo bueno, agradable y perfecto que Dios me da. Okay, so if I do, present, in the end, if I do the first three, I'm going to be able to verify what's God's will. Yes. Sí. No argument. No hay argumento. No argument. No hay argumento ahí. I agree. Estoy de acuerdo. Okay? Okay. And Y he said that this is not the absolute way to present this text. este no es dijo que no es el último. And I want to say I disagree with him publicly. Okay. And the reason why I want to say I disagree with him publicly, Bueno, a ver si yo le entendí bien antes de que usted está diciendo que esta no es la única manera de presentar el pasaje. because No, okay. Eso es lo que dijo. wait. Because if I was preaching this, I wouldn't stop with verses 1 and 2. Si yo estuviera predicando esto, no pararía con estos dos I would versículos. preach the whole chapter. Predicaría el capítulo entero. And I'm just giving you an illustration Y so- stopping with 1 and 2. Y lo que he dado son ilustraciones parando con versículos 1 y 2. But normally when I'm preaching, Pero normalmente cuando estoy predicando, my wife and daughter can tell you mi I like to esposa do e the whole hija, chapter. mi esposa y hija te van a decir que me gusta hacer todo el capítulo. Don't think more highly of yourself than you ought to. No se piense más alto que The very debería next pensar. verse. El próximo versículo. You see what I'm saying? I don't stop here. O sea, no paro aquí. Keep going. Hay Keep going. que continuar. Hay que continuar. So don't get stuck on that last B section of verse 2. Entonces no nos quedemos pegados en esa sección de If you want to see what I versículo 2. really do, Si quisieran ver lo look que at the hago todo, whole chapter. hay que ver todo el capítulo. Then you understand me. Y después me vas a entender mejor. Does that make sense? ¿Hace sentido? Yeah. All right. Any more questions? ¿Algunas otras preguntas? And I'm sorry about saying I disagree with you, but I still love you. No es que soy de desacuerdo con usted, todavía te amo. But I'm here just 2 nights and I got to teach a skill and I got to do it some kind of way. Sí, solo que estoy 2 noches y estoy tratando de enseñar una herramienta. Entonces, If I had 16 weeks with you all, si tuviera 16 you semanas would con really ustedes, understand what I'm trying to get you to do. entenderían que después de 16 semanas lo que estoy tratando de comunicar. All right, let's go to keyword. Ahora vamos a palabra clave. I'm going to teach you a skill set Quiero enseñar, darles unas herramientas with keyword tonight. con palabra clave. All right, this is called the keyword method. Esto se llama el método de la palabra clave. Now, I can't take too many questions through here because I only have 30 minutes to get through the whole thing. Okay, no puedo recibir muchas preguntas porque tengo 30 minutos para pasar So todo I got to esto. go fast enough for you to see the entire thing. Entonces quiero ir suficientemente rápido para que puedan ver. But during the break, you can straighten me out. Entonces en el recreo me pueden corregir.
But if I had 16 weeks, I'd straighten you out. Pero But si anyway, tuviera 16 semanas, yo les corregiría a ustedes. next slide. Ok. This is the overview. Esta es una descripción general. This method is used with a text Este es un método que se utiliza con un texto that includes two or more parallel ideas que incluye dos o más ideas paralelas relating to the same way relacionadas de la misma manera to do the same thing. con un mismo tema. The key word is always a plural noun La palabra clave siempre es el sustantivo plural that is used to describe the key point or main point. que se usa para describir los puntos principales. The primary impact is persuasive. El impacto principal es persuasivo. Let me give you an idea what a key word is. Permíteme darle una idea que es una palabra clave. Ideas, Ideas, principles, principios, methods, métodos, truths. verdades. I'm just using a plural noun Estoy usando un sustantivo plural that each one of my main points que cada uno de mis puntos principales will become one of. será parte de. So, you get to choose a key word Entonces puedes escoger una palabra clave that we will use que vamos a usar to explain your main points. para explicar su punto principal. So, next slide. Próximo, Step Firmina. 1, Paso 1. identify the subject of the passage, Identifique el tema del pasaje. the general topic of the passage, El tema general del pasaje. and do it in one word. Y con una palabra, use una palabra. This is often the hardest thing to do Esto es usualmente o frecuentemente la cosa más difícil que hacer. because people overthink it. Porque la gente comienza a sobrepensar las cosas. But you only need one word as the subject. Pero solo necesita una palabra como sujeto. Now, Holy Spirit Ahora, Espíritu Santo is one idea, so that's the one word. es una idea, entonces sería una palabra. End times, Tiempos finales, one idea, una idea, one word. entonces una palabra. But figure out what is the subject Pero busquen cuál es el tema of the text principal, that you're looking el at. sujeto del texto que estás viendo. You need one word to figure that text out. Y busque una palabra para definir ese texto. Number one problem with seminary students, they can't figure this out El problema número uno con los estudiantes de seminarios que les cuesta entender esto, because they overthink it. porque sobrepiensan. Number two, Número 2, identify the theme, passage. identifique el tema del pasaje, a specific aspect of the subject, un aspecto específico del tema, and learn how to use it in a phrase. y aprenda a usarla en una frase. Now, the phrase has to include La frase tiene que incluir whatever the subject is. el tema principal, el sujeto. So you want to bring that down as well. Entonces, necesita traer eso. Identify the theme of the passage. Identifique el tema del pasaje. The reason why you want to identify the theme, La razón que la cual quiere identificar el tema, such as like temptation, como por ejemplo tentación, you can't preach everything you know about temptation in one sermon. uno no puede predicar todo lo que sabe de tentación en un solo sermón. That's taking somebody to the kitchen. Eso es llevando a alguien a la cocina. You want to be able to take them to the kitchen table. Y usted quiere llevarlo a la mesa de la cocina. Preach one aspect of that of that thing. I mean that subject. I'm sorry. Predique un aspecto de ese tema. Next slide. Próximo, Firmina. You want to write a proposition, Quiere escribir una propuesta. and you want to write it in a what I call a simple sentence. Quiere escribir una oración sencilla, simple. And in this simple sentence, Y en esta oración sencilla you're going to have the theme, va a tener el tema, your personal reference, referencia personal, and then you're going to have the response. y después va a tener una respuesta. The theme, personal references, El tema, and the referencia response. personal y respuesta. There are three basic kinds of propositions you can write. Aquí hay tres tipos básicos de propuestas que puede escribir. First is that of ability. Eso de habilidad. Every believer can. A cada creyente puede, Or you can do obligation. o obligación. Every believer must A or should or cada, ought to. cada cristiano debería debería hacer. And then you can do one
o puede ser uno de valor. And it's better to do this than to do that. Es mejor hacer esto que hacer eso. So listen to the three again. Entonces, escuchemos los tres otra vez. Ability, Habilidad, that's the can. eso es lo que puedo. Every believer can. Cada creyente puede. Obligation, Obligación, every believer must. cada creyente debería. And then value. Y valor. It is better to do this Es than to do that. mejor hacer esto que eso. Let me give you a word real quick. You ready? Debe darle una palabra. ¿Listos? Every believer can pray. Cada cristiano puede orar. What kind is that? ¿Qué tipo de es este? Ability. Habilidad. See? ¿Sí? All right. Okay. Okay. Every believer must pray. Cada creyente debería orar. What kind is that? Obligación. Obligation. Yes. It is better to pray than to worry. Es mejor orar que preocupar. Okay. Do you see how this is working? Vea cómo se maneja esto. Now, how many different propositions can you have in one sermon? ¿Cuántas propuestas puede tener en un sermón? Uno. One. So, Entonces, every believer can enjoy ice cream. cada creyente puede disfrutar de los helados. Well, that's not really true, because some people are lactose intolerant. No, don't say that. Don't say that. No me dejó decir. Work with me. Let me get a better one. Puede darle uno mejor. How about this? Every believer can forgive. Cada creyente puede perdonar. See? ¿Sí? Every believer must forgive. Cada creyente debería perdonar. And it's better to forgive Y es mejor perdonar than to continue with your wrath. que continuar con su ira o enojo. Each sermon that you preach Cada sermón que te predicas with the keyword method con este método de palabra clave should follow one of these patterns. debería enseñar a seguir uno de estos As it patrones. relates to coming up with the proposition Okay, entonces buscar una propuesta or the big idea. o la gran idea. Next slide. You got to choose an interrogative. Necesita elegir una interrogativa. So, based on the kind of proposition, Basados en el tipo de propuesta, you have three basic kinds. tiene tres tipos básicos. For ability and can, you ask the word how. Para habilidad y obligación, hace la pregunta ¿cómo o por qué? For obligation, should, you ask why. Por la obligación, perdón, debería ser ¿por qué? And with value being better, you ask por qué. Y para valor mejor, ¿por qué? So, how can believers pray? ¿Cómo pueden orar los creyentes? And then if I'm doing obligation, Y si los why should every believer pray? ¿Por qué debería orar cada creyente? And then if I'm doing value, I'm Entonces- saying, why is it more important than to pray than to worry? Estamos usando valor, entonces, ¿por qué es más importante orar que preocupar? Now, this is where I need to stop and tell you the proposition is going to be based on the text that you're preaching. Aquí tengo que decir que la proposición va a ser basado en el texto que estamos predicando. If I'm preaching Ephesians chapter 5, verse 18, Si estoy predicando Efesios 5:18, it says, be not drunk with wine, es decir, no os embriaguéis con vino, for it is debauchery, porque es, excess. gracias, exceso. Yes. But be ye filled with the Spirit. Pero sé lleno del Espíritu Santo. So, yes, Lord. Sí, Señor. It's better to be filled with the Spirit Es mejor ser lleno del Espíritu than to be drunk with wine. que ser borracho con vino. ¿Cómo cuesta sacar esto?
This is a rough crowd. Es una Has audiencia anybody difícil. ever had any? Do you know? Wait a minute. Do you know somebody that's been drunk before? ¿Conoce a alguien que se ha emborrachado? Yeah. You rather be filled with the Spirit Mejor ser lleno del Espíritu than to be drunk with wine. que ser borracho, So emborrachado the con text vino. is almost telling me which one to use there. Entonces el texto ya es casi diciéndome cuál de estos uso. Galatians chapter 5 verse 16. Gálatas It says, 5:16. walk in the Spirit and you won't fulfill the lust of the flesh. Andad en el Espíritu y no cumplirá los deseos de la carne. Sí, gracias. Ya. So it's better to walk in the Spirit than to fulfill the lust of the flesh. Entonces es mejor caminar en el Espíritu que andar en deseos de la carne. Michael Jordan is better than LeBron James. Michael Jordan es mejor que LeBron James. See? Sí, sí. No see? What do you say? Depends on what era you're from. Larry Bird. So what I'm trying to get you in the mindset of Entonces lo que estoy tratando de ponernos en la mente is choose a proposition es escogemos una propuesta that will help you in a persuasive way, que les va a ayudar en una manera persuasiva help your audience to see what you're saying. a ayudar a la audiencia a ver lo que estás diciendo. Next slide. Vamos con la próxima, Filmina. Choose a key word. Elige una palabra clave. It's a direct response to the question or the interrogative. Es una respuesta directa a la interrogativo, la pregunta, It's based on the parallel ideas in the text. basadas en ideas paralelas en el texto, Always a plural noun that Siempre- describes the main point. siempre un sustantivo plural que describe los puntos principales. And each main point is one of what the key word is. Y cada punto principal es uno de lo que es la palabra clave. And I've only given you 4 key words. Y solo le he dado 4 palabras Principles, claves. Principios, Ideas, ideas, methods, métodos, actions, acciones. Truths. fruits, ways. ¿Ah? Caminos o maneras. But it's always a plural noun. Pero siempre es un sustantivo plural. And each one of your main points Y cada uno de sus puntos principales becomes one of your whatever your key word is. llega a ser uno de sus palabras claves. So if you have 3 principles, Si tiene 3 principios, principle number 1, principio número 1, principle number 2, principio número 2, principle number 3. principio número 3. If demands is my key word, If- first point is one demand. Si demanda es, mis puntos, punto 1 es una demanda, segunda demanda, tercera demanda. Or methods. O métodos. Primer método, segundo método, tercer método. Make sense? ¿Tiene sentido? Huh? Yes, like we did with present. Yes. Yes. Sí. But I wasn't quite there yet. But the presents would have been my key word. You're exactly right there. Sí, está correcto ahí. That's why I was trying to tell them what they were doing. I can do it in my method, but I hadn't taught the method yet. So that's why that's why I said to my friend here I disagree with him publicly, not because of his look at the text. Don't translate any of this. Not because of his look at the text, but if he understood me, I'm going to look at the entire chapter 12, but I need to start somewhere. That's what I was saying. Make sense? Yes.
skipped 6 and went straight to 7. Develop the main points. Desarrolle los puntos principales. Each one of what the key word is. Cada uno es uno de lo que es la palabra clave. Each main point should be a simple sentence. Cada punto principal sí, lo brincó. Lo I brincó purposely skipped over a 6. propósito, sí. Pero que dice que están despabilados, ¿verdad? I said, at least you're all awake. They're all conscious. Yes, I skipped over 6 Sí, brinqué el 6. on purpose. Lo hice a propósito. I had to get to the kitchen table as fast as I could. Necesito ir a la mesa de la cocina I lo don't más have rápido time to posible. spend all night in the kitchen. No tengo todo el tiempo de la noche de estar en la cocina. You understand what I'm saying? I got to get to what I can get to tonight. Necesito llegar a lo que quiero lograr esta noche. His job will be to fill all of this in when I'm gone. Le va a tocar a él llenar todos los espacios que dé. Amen. All right. Stated in parallel. Ahora Stated in parallel. dicho en paralelo, sí. In other words, point 1 can't be 15 words. O sea, el punto 1 no puede ser 15 palabras And point 2 be 7 words. y punto 2, 7 palabras And point 3 be 1 word. y punto 3, una palabra. That's why tonight, when I started with you all, Eso cuando comencé esta noche, I said present your body, y dije, presente su cuerpo, present your mind, presente su mente, present your will. presente su voluntad, Because I want to keep them parallel. porque los quería mantener paralelo. And it's also a trick to help you remember what I'm saying. Y es un truco para ayudar a recordar lo que estamos diciendo. Trick. To- O estrategia, es una buena estrategia. I want to help you memorize what I'm saying. Yo quiero que memoricen lo que estoy diciendo. And if I start using different words, Y si comienzo a usar it's palabras hard for you to diferentes, memorize exactly what I was trying es to más do. difícil memorizar lo que estoy tratando de enseñar. Does that make sense? ¿Tiene sentido? But with my brother here and my brother there, Pero con mi hermano aquí, mi hermano allá, I guaranteed I would have explained the will of God. yo le garantizo que le hubiera explicado bien la voluntad de Dios. Don't move. No se mueva. Don't move. Don't move. Let me do it. Let me do it. Let me do it. Turn to Matthew chapter 4. Put Matthew chapter 4 on the screen. Vayamos a Mateo capítulo 4. You already did. Hug across the room. Oh, that's good. All right. I want you to write this on your piece of paper. Yo quiero que escriba esto en su papel, en su hojita. The first thing I want you to put down is the subject. Read this text. Vamos a leer el texto And y tell cuál me- es el tema principal. Don't tell me, tell your piece of paper what the subject is. Dígale a su hoja de papel qué es el tema o el sujeto. You want me to read it? Or no? No, you can. I don't care. Okay. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de ahí, Jesús vio a los otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, lo siguieron. All right. I'm going to give you 1 minute to figure out what the subject is. Ok, le voy a dar un minuto para sacar el sujeto principal o el tema principal. Write it down on your paper. Escríbelo en su hoja. By the way, I'm making a promise I haven't even asked you about. Aquí va a ser una promesa que no he pedido perdón, If you permiso. contact the school, they'll help you get the PowerPoints that I put up here. Ok, no he hablado, pero Is that okay? si contacta a la escuela, a ESEPA,
Para los PowerPoints, ahí están, para que se los puede llevar, tener una copia. Okay? ¿Ok? Okay, I'm trying. I felt like I got mean there for a second when I said, I got to get through this real quick. Pensé que me estaba poniendo como muy grosero diciendo que tengo que hacerlos tan rápido. What's the subject? Ok, ¿cuál es el tema? Follow Jesus. I love it. Me encanta. That's great. Grandioso. That's not what I have on my paper, but that's great. Pero no lo que tengo en mi papel, pero está bien. That's great. The subject has to be how many words? El tema tiene que ser una palabra o el sujeto. So put that what you just said in one word. Ponga lo que dijiste en una palabra. That's 2 words. 1 word. ¿Ah? Obedience. What's that? Obedience. Oh, you were so close the first time. Estaba más cerca la primera vez. Right to the original answer. Vaya al original. The call. That's close, but that's not it. Cerca, pero no. Follow. Oh, come on. You're doing so good. You're so close. Está muy cerca, muy cerca. You're so close. Demasiado cerca. Vámonos. Searching. No. No. What? Disciple. Yes. Who said it? ¿Quién lo dijo? Discípulo. Give me my hand. Hey, un aplauso a Marvin. On my paper, you see why I say you were close? Vea, que estaba cerca. I put the word discipleship. Yo puse discipulado. Now, he said following Jesus, Él, but I said discipleship. él dijo siguiendo a Jesús, yo dije discipulado. Oh, we're doing good now. Ahora vamos bien. So what's the theme? Ok, entonces el tema o el sujeto. Yes, it's got to be a phrase. Tiene que ser una frase. Ahora sí. We're looking at one phrase. Es que buscamos una frase. Step 1 is the subject. It's the Step subject. 2 is the theme. Ok. So step 2 now. What'd she say? Come and follow me. Oh, that's so good. Eso está muy bien. That's really good, but you didn't use the word discipleship. Pero no uso la palabra You see? discipulado. No. Let's Okay. have a teaching moment. Paremos aquí. If we have the subject as discipleship, Si tenemos el sujeto como discipulado, it has to be used in the thing. tiene que estar en el tema. So you're really close, though. Estaba cerca. Yeah, calling. Pero- Call. What'd you say? Call to discipleship. Llamado al discipulado. You're 100% right. Give him a hand. class. Un aplauso al hermano. Okay. Okay. Woo. We're doing good now. Vamos bien, vamos bien. Subject, Tenemos el sujeto, discipleship. discipulado. I'm still giving you credit. Todavía le estoy dando crédito. What's the theme? ¿Qué es el tema? The call to El discipleship. llamado al discipulado. Step 3. What's Paso the 3. proposition? ¿Qué es la proposición? Are we going to use ability Vamos a usar habilidad, Obligation. obligación or value? o valor. What'd she say? Follow him. Okay, you didn't use discipleship. You got to see if you use discipleship in the first one, Si usamos discipulado en el you got to primero, use it in the thing, tiene que usarlo en el tema. and you got to use it in the proposition. En la propuesta, sí, tiene que estar en la And propuesta. whatever I use in the subject Y lo que he has to usado en be el used in the sujeto thing, y lo he usado en el tema and the whole thing y todo el tema has to be used in the proposition. tiene que ser usado en la proposición. Okay, so what's the proposition? ¿Cuál es la proposición? Okay. Ok, escuché varios. Ok, alguien, ahora que ya todos, bueno.
we should follow. Sí, pero ya no estás discipulado. Getting close. ¿Y el llamado? Hemos sido llamados. They're jumping. Okay, ¿qué más? We should follow the calling to discipleship. That is good. Bien, muy bueno. Here's what I wrote on my paper. Esto fue lo que yo escribí en mi Every papel. Christian Cada cristiano must understand debe entender the call to discipleship. el llamado al discipulado. See? Ve, Okay. Fourth step. What's the question? ¿y cuál es la pregunta, la interrogativa? If it's must understand, Si, what's the question? si cada cristiano debería entender el ¿Por llamado, qué? ¿por qué es la interrogativa? ¿Por qué? Porque Good buen job. trabajo, buen trabajo. What's our key word now? What ¿Cuál, keyword? cuál es la palabra clave? Discipleship. No. No. It's the plural noun. Es un sustantivo plural. Pero una palabra. I should become a disciple. No, it's one word. Es One una word- palabra. One word is plural. Una Plural palabra en noun. plural. Because every point becomes one of your key words. Cada punto debe ser a uno de su palabra clave. What do you say? What do you say? Calling, I heard calling. Huh? Discípulos, disciples. Razones, reasons. That's close. Cerca. That's good. Está bien. Truths. I love that. Me encanta. What else? ¿Qué más? No. These No. are not. No. I'm not saying they're wrong. No estoy diciendo que están equivocados. I'm just saying you're thinking with me now. Ya me están acompañando en pensar. I call it demands. Yo lo puse That's my demandas. key word. Now Mi put that- palabra clave that es slide up with the whole thing. demandas. You see how I did it? Vea cómo lo hice. Discipleship, El asunto discipulado. a call to discipleship. El tema, el llamado al discipulado. Every Christian La proposición, todo cristiano debe must entender el understand the llamado call al to discipulado. discipleship Interrogativo, ¿por qué? Y ¿Por la qué? palabra clave, demandas. and demandas. I'm having fun. Yo estoy disfrutando. Now I am so sorry that I can only do one text with you tonight. I wish I had time to do 20 texts. Lástima, me siento triste que tengo tiempo para trabajar con solo un texto. Ojalá But you're pudiéramos looking- hacer 20 textos, You're pero looking for a text that has parallels in it. Pero Next slide. estamos buscando un texto que tenga paralelos. And here are the main points. Aquí están los puntos principales. The call to discipleship demands obedience. El llamado al discipulado demanda o exige obediencia. The call to discipleship demands sacrifice. El llamado al discípulo demanda sacrificio. And the call to discipleship demands service. El llamado al discipulado exige, sacrificio y servicio, sí. All right? Am I making sense? ¿Tengo sentido lo que estamos haciendo? Sí, pues, se cambió la palabra de demanda a exige aquí. Sí, fue la traducción que... I don't know what y'all just said. Well, it didn't translate it demand. Exige is pretty much the same word, but it's just like a synonym. Okay. So that's why I sort of switched it. Say, well, demands. Okay. But the idea is you got the three names. Can I give you 3 texts to work on your own? ¿Le puedo dar, how many? 3. Tres textos. Tres. Tres textos para que trabaje solos. Psalm 15, verse 1 through 5.